Bueno, estamos aquí con el profesor Jairo Pérez, profesor de filosofía de la Escuela Cenfis, aquí en Valencia y de la Universidad de Carabobo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. Contento por esta invitación a reflexionar y hacer filosofía, Andrés. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre Spinoza. Me gustaría empezar preguntándole en qué contexto se desarrolló el pensamiento de Spinoza y cuál es su importancia. Bueno, Baruch Spinoza, también llamado Benedictus de Spinoza, es un filósofo judío. En este tema de los judíos es bueno decir que no era cualquier judío, porque es este tipo de judíos que venían siendo gitanos, que salieron de Portugal, lo que los hace unos judíos más interesantes, ¿no? Porque caminaron mucho, tuvieron que recorrer países, entonces el conocimiento de ellos es mucho más amplio, ¿no? Entonces viene de ser un filósofo judío, es holandés, nace en el año 1632 en Ámsterdam y muere en el año 1677, por lo que se ve un filósofo que muere muy joven, de 44 años, ¿no? El contexto que él vive en Holanda es un contexto a nivel político con muchas refriegas de tipo religioso, los protestantes, los cristianos, estaba todo ese tema en juego. Luego hay un ambiente también muy a lo científico, la matemática tiene prepotencia, hay personajes como Descartes, como Pascal, en el campo de la filosofía también tiene mucho auge, ¿no? Entonces, lógicamente, este es el ambiente en el que se mueve Holanda, los negocios, la industria, el elemento científico. Entonces, ese es el ambiente, un poco el contexto en el que se mueve Baruch Spinoza, ¿no? Un poco es el ambiente que él tiene que vivir allí, ¿no? Me dice que él es como un enlace entre la Edad Media y la Edad Moderna. Importante, en este contexto en el que vive, él viene a romper ese esquema de la filosofía medieval. Venimos de ese contexto, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ya hay un rompimiento con algunos filósofos como San Ambrosio, con Duns Scotus, y bueno, se comienza como que a ver otra visión, porque el elemento religioso es muy fuerte, domina, ¿no? Y es aquí donde la presencia de Baruch Spinoza se hace importante y se hace relevante, porque enfrenta este esquema que tiene alrededor, ¿no? Eso es lo hace importante a este filósofo. Ok. Y una de las principales, digamos, estudios que hace Spinoza es sobre la ética. Y me parece curioso que hace como un estudio geométrico o casi matemático de la ética. ¿A qué se debe? Sí, antes de entrar a ese esquema, porque es el esquema que él maneja, vamos a volver un momentico atrás. Yo te comentaba que el contexto es un contexto donde la matemática, la física y algunas personas se hacen importantes allí, y ese es el ambiente que hay. Entonces, imaginémonos a Baruch Spinoza haciendo filosofía y hablando de esos temas, además de que hay algo previo. Él viene de ser expulsado de los judíos. Es más, fue una expulsión muy fuerte. Se hizo un tribunal, se le dijo incluso frases tan duras como serás maldito entre los malditos. ¿No? Podemos imaginar nosotros que a alguien se le diga así, ¿no? Y de paso, no tenía referentes, ¿no? Él aguantó de una manera estoica, porque no es otra la palabra que se puede utilizar con él, y decir, bueno, yo mantengo mi verdad, porque aquí la otra pregunta que surge antes de dar respuesta al tema matemático geométrico es que es el por qué él es excomulgado. Él es excomulgado porque comienza a hacer una crítica a la religión. Él comienza a pensar y a decir, bueno, yo también soy libre para pensar. Yo quiero pensar por mí mismo, porque yo tengo que repetir cosas
que me vienen desde afuera. Y es ahí donde entra el esquema filosófico principal, porque vamos a poner algo en punto. Baruch Spinoza es un filósofo, es el filósofo de los filósofos, por hacer una defensa de él, porque realmente su conocimiento es muy atractivo. Cuando a él lo enjuician porque está enfrentando todo el elemento metafísico religioso de la iglesia, tanto la iglesia cristiana como su iglesia que viene siendo los judíos, con toda su estructura. Él rompe con eso porque al hacer la crítica de decir la libertad también es otro elemento, él comienza a presentar entonces otras formas de ver la vida, otra forma de ver la realidad, otra forma de ver el mundo. Y en esa otra forma choca con la estructura religiosa y más con esto que traemos de una filosofía medieval tan estricta, ¿no? Entonces, ahí él comienza a generar su propio pensamiento y lo enfoca. Uno de sus enfoques es desde la ética, y por eso es que uno de sus textos más importantes es el tema de la ética. Pero imaginémonos cómo él dice, cómo presento yo la ética en este contexto tan profundamente religioso y donde no se está respetando la forma de creencia de las personas, aún sabiendo que Holanda ya en el 1600 tiene ya esa apertura que aún sigue teniendo, o sea, era muy libre, ahí podría converger cualquier creencia. Entonces, el tema era que en el caso de los judíos, en su esquema religioso, no podían permitir que alguien pensara diferente y se saliera de esa estructura dogmática que ellos traían. Entonces, Baruch Spinoza comienza a decir, bueno, ¿cómo presento yo mi pensamiento? Este tema de la ética es muy importante, pero no la puedo presentar de una manera objetiva, porque hay mucha subjetividad religiosa. Entonces él dice, bueno, el ambiente que tengo alrededor es muy científico. Está también filósofos haciendo ciencia. Entonces él dice, bueno, creo que el esquema que a mí mejor me va es el esquema de Euclides. Ahora, ¿cuál es el esquema de Euclides? Si revisamos o googleamos, como decimos ahora, ¿en qué consiste el esquema de Euclides? Pues sí, es un esquema matemático que arranca con definiciones, arranca con axiomas, sigue con proposiciones, va con demostraciones y luego hay una especie de conclusiones, de colorarios. Ese es el esquema que se le llama el esquema de Euclides. Entonces él dice, bueno, este esquema matemático me va muy bien para presentar la ética. Entonces presenta una ética bajo ese esquema. Vamos a definir qué es la ética para él y va haciendo todo un trabajo cuyo contenido no es nada más y nada menos que una ética basada en el hombre, en la libertad del hombre, en lo inmanente y dejar un poco el elemento trascendente. Por eso cobra importancia la figura de Dios en todo este esquema, que es ese famoso contenido de Baruch Spinoza de Dios está en todo, Dios es la naturaleza. Esa expresión le costó ser excomulgado en su iglesia, desde los judíos, porque no se podía permitir un esquema tan peligroso para la religión de decir Dios está en todos lados y romper con el esquema de que Dios es un Dios personal, Dios está ahí arriba, Dios es el que me juzga. Baruch Spinoza rompe con todo eso y dice, no, Dios está en todo. En cada uno de nosotros hay un poco de Dios, en la naturaleza, en las cosas. Y bueno, arranca todo ese elemento de cambio estructural en el pensamiento. Incluso en ese mismo esquema de la ética, incluso a pesar de que tiene influencia de René Descartes, de Aristóteles, porque él tiene influencia de la filosofía griega, pero en este caso Aristóteles y René Descartes, rompe también con la estructura de ellos. En el caso de René Descartes, que lo conocemos como dualista, el que comienza la famosa frase pienso, luego existo, y que separa por un lado el cuerpo y separa por otro lado el alma. Bueno, en este esquema de la ética de Spinoza y del tratado de teología y política, en esos dos textos él hace ver que eso está junto, que está
está integrado. Y ahí entra el elemento monista de su posición filosófica. Ok. Eso no está separado, todo está allí, todo está junto. Entonces, en ese esquema panteísta, porque el término que se recobra en el campo filosófico y teológico es panteísta, pues bueno, Dios está en todo. ¿Qué significa panteísta? Panteísta es hacer referencia al elemento de una totalidad. Dios, en este caso, es Dios y Dios es totalidad. Le da una visión ontológica al ser, al hombre, al mundo, a la realidad. Entonces, al estar todo junto, desde allí yo puedo pensar, por ejemplo, desde ese esquema panteísta, yo puedo pensar, por ejemplo, la libertad. La libertad. ¿Con qué rompe Baruch Spinoza? En este caso, bueno, rompe con el libre albedrío. Ya aquí el asunto no es que yo tomo las decisiones, yo tomo mi decisión y yo soy libre de optar por algo. Él dice, no, aquí eso no se vale. Ok. Aquí es en función de una necesidad. Como Dios está en todo, no se vale ni dualismo, ni se vale dualismo, ¿no? Entonces, al estar en todo, la libertad es parte natural del ser humano. Y en el tema de la libertad hay algo muy importante, por cierto, Andrés, que está muy acompañado con el campo de la psicología. Y valga aquí la importancia de Baruch Spinoza para los psicólogos. Si bien es cierto que podemos escuchar en cualquier opinión que Baruch Spinoza cae en el campo del ateísmo, pues no es así, porque él está haciendo referencia a un Dios, a Claro. Dios, que Dios está en todo. Entonces, no sé, en mi caso muy personal, yo cuestionaría decir que Baruch Spinoza entra dentro del esquema de un ateísmo. Sencillamente es otra forma de ver a Dios y otra forma de ver. Claro, en tal caso rompe con la estructura de un Dios personal. Rompe totalmente con la estructura de un Dios personal y de una moral venida desde arriba, ¿no? Ahora, claro, en el esquema nuestro, en nuestro mundo, ¿cómo puede caer eso? Bueno, yo creo que es importante que los que estamos en esto, los que están escuchando estas palabras nuestras, hagan una revisión hacia adentro. Y no necesariamente Baruch Spinoza te va a cuestionar de que tú vas a dejar tu religión o no. Sencillamente, Baruch Spinoza nos invita a pensar con nosotros mismos. Es ahí lo importante de este señor, Claro. de este filósofo. Al final, si quieres, tú puedes seguir valorando tu propia fe, valorando tu propia religión, pero sí es necesario que comiences a pensar por ti mismo. Porque yo me imagino que Baruch Spinoza tuvo que leer el Antiguo Testamento, la Torá de los judíos, el Nuevo Testamento, toda la Biblia completa para hacer las observaciones que hizo. Entonces, claro, él cuestionando todos esos elementos allí, al final queda un hombre, una visión antropológica donde es el hombre desde su propio conocimiento, desde su propia inteligencia, también puede llegar a decir, sí, desde mi inteligencia hago un reconocimiento a Dios, pero un Dios está en todo. Bueno, valga la redundancia, la expresión de Albert Einstein cuando le preguntan, ¿quién es Dios para ti? No, mi Dios es el Dios de Spinoza. Y en estos días vi también que alguien repitió lo mismo. Elton, el de los carros ahorita, que está así generando mucha importancia en el campo de los cohetes y todo esto, ¿no? Elon Musk. Elon Musk también Okay. afirmó diciendo, sí, Dios está en todo. Entonces fíjense ustedes en estas mentes la amplitud de que no se cierran en un solo esquema. Y eso no quiere decir que sea malo. Ahora, volviendo otra vez al tema de la importancia que tiene esto de la psicología. Baruch Spinoza, en el esquema de la libertad y en el esquema de nuestro mundo interior, él hace referencia también a las pasiones. Porque si bien es cierto, la actitud de Baruch Spinoza es una actitud que pareciera que haya leído también muy bien a Epicuro y a Zenón de Elea, al epicureísmo y al estoicismo, porque su posición es estoica. Imaginémonos nosotros a Baruch Spinoza en ese tribunal donde le están
recriminando, tú no mereces estar con nosotros, serás maldito, no te vamos a apoyar en nada, te vas a ir, te quedas sin familia, te quedas sin apoyo. Y esa persona parada allí frente a ese tribunal como que levantando los hombros, ¿no? Diciendo, yo voy a ver qué hago con esto. Y fíjense, le debe haber generado depresión, angustia, pero una de las cosas importantes en el concepto de que Dios está en todo, él decía, Dios está también en esto, en esta angustia, Él está en eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate lo importante de esto, Andrés, y para los psicólogos y la gente orientadora, que cuando la gente está en una situación difícil de angustia o de un elemento pasional de tristeza, él dice, ¿cómo hago con este bajón que tengo? ¿Cómo hago? ¿Me quedo allí? ¿Cómo hago para salir? Entonces él dice, bueno, con la misma fuerza que tú te entristeces, con la misma fuerza que eso te llevó allí en paralelo, y utilizo la palabra paralelo porque recuerden que él habla más de unidad, pero es un paralelo que forma parte de la misma idea. Recuerdo que para Baruch Spinoza, la mente es una idea del cuerpo. Entonces es algo que está junto. Entonces esa intelectualidad me lleva a decir a mí, bueno, si yo me entristezco, si este nivel de tristeza que tengo, lo tengo que resolver con la misma intensidad que me da tristeza, con la misma intensidad me tengo que alegrar, tengo que buscar gozo, porque él dice, bueno, si esto es una fuerza, esto también. Entonces es interesante cómo él lo dice, porque él dice, bueno, esa misma intensidad la hago para salir y no me tengo por qué angustiar, no me tengo por qué morir, porque él dice, esa misma energía es la misma energía que tengo que utilizar para salir del hueco en el que estoy. Y es sumamente importante para los que en este momento estamos trabajando con asesorías filosóficas en el campo de la angustia, de la depresión, etc. Yo recomendaría a Baruch Spinoza en leer y observar todos los elementos que él tiene para salir adelante, desde el punto de vista de la libertad y el punto de un elemento de liberación, porque el mundo interno da la misma fuerza, es como utilizar la misma palabra de Santo Tomás, es un motor inmóvil que yo tengo allí adentro. Okay. Y ahí caemos a algo que tú también me preguntabas, que era el tema de la bienaventuranza, ¿no? Okay. Entonces, utilizando el término de bienaventuranza, que está también en la Biblia. ¿Cuál sería la diferencia entre la bienaventuranza comúnmente entendida y la de Spinoza? Si es que la hay. Las bienaventuranzas que se comentan en el Nuevo Testamento son como códigos de hacer el bien, de ayudar al otro, etc. En el caso de Spinoza, pues no deja de ser muy diferente, pero se convierte en un gozo, se convierte en alegría. Una vez que yo descubro que yo puedo salir de ese hueco donde estoy y además de eso, yo puedo ayudar a otras personas, entonces eso me da un gozo, eso me da alegría. Entonces, qué bonitas expresiones, ¿no? Ahorita estoy recordando un filósofo que estaba en ese contexto en el que me preguntaste antes, que se llama Leibniz. Leibniz, matemático Monadología. y muy conocido, alemán, conocido porque es contemporáneo con Baruch Spinoza. Siempre quiso intentar hablar con él. Entonces se dicen algunos comentarios de algunos que dicen que sí lograron conversar y que se comunicaron, entonces que le preguntó, pero ¿realmente tú eres coherente con lo que tú dices, con todo lo que tú recomiendas? Porque parece frío, claro. Es Holanda, normalmente uno tiene el concepto de que los nórdicos son personas secas, frías, etc. Ese era como que el concepto que se tenía de Baruch Spinoza y resulta que no. Él responde, dice, no. Te voy a poner un ejemplo. Yo estaba en la calle, en una calle de Ámsterdam, una calle empedrada, y hay un señor con un niño, estaba golpeando a un niño. El señor estaba borracho para nosotros, alcoholizado allí pegándole a un niño. Todo el mundo miraba, todo el mundo observaba. Yo me acerco y quise con él aplicar estas estrategias, es decir, bueno, voy a hablar con él, voy a ver qué es lo que le pasa. Y conversando con esa persona, dice Spinoza, conversé con la persona entendió, dejó el niño, pero yo tenía que dar resultados. Entonces al niño le busqué un sitio donde
dónde colocarlo, al Señor se le consiguió un trabajo, porque es parte de que ese Dios está en todo, también está en algo que uno considera que es malo, pero uno no puede considerarlo malo hasta tanto tú no vayas al contenido de esa persona. Y si tú asumes que Dios está en todo, puede también estar en un elemento que no es bueno, que no es negativo, tristeza, melancolía. Pero al tener esta concepción tan integral, tú puedes conseguir resultados. Y bueno, así le colocó algunos otros ejemplos donde se manifestaba que Baruch Spinoza realmente creía en esa ética, en esa libertad, en ese ver a Dios en todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace interesante a este filósofo. También tenía su elemento de sensibilidad. Hay otro ejemplo que uno puede encontrar en sus escritos. Habían dos hermanos, que ahorita el apellido no lo recuerdo si era Wisten o Weisten, holandeses en su era, que eran dos políticos hermanos que eran como sus padrinos, lo ayudaban, lo respetaban, lo dejaban que hiciera y manifestara su pensamiento, pero un momento, un hecho donde los franceses invaden a Holanda y en esa invasión la gente, el pueblo le echó la culpa a estos dos políticos, a estos dos hermanos, y los ahorcan, los guindan, los desmembran, le hacen daño. Entonces el casero de Baruch Spinoza se le acerca y Baruch no sabía nada. Y él se acerca y le dice, no sabía cómo decirle, temeroso, mira, ocurrió esto con estas personas, ocurrió esto, yo no sé cómo vas a actuar tú. Y dice el texto que él se mantuvo ecuánime y analizaba todo, él era la inteligencia aplicada a dar una respuesta. Algo así como que, bueno, se quedó en silencio y dijo, bueno, estas cosas pasaron porque tenían que pasar, a lo mejor algún error se cometió, también la barbarie de la gente tiene que tener una explicación. Y bueno, consiguiendo explicaciones y la aceptación de todo esto. Entonces él dice, pero igualito no me puedo quedar con los brazos cerrados, tengo que hacer algo. Y agarra unos carteles y escribe unas protestas como para salir allá donde ellos murieron y mostrarla. El casero que lo conoce y dice, tú no puedes hacer eso, te van a hacer daño, te van a matar, además tú ya eres conocido como rebelde, ¿cómo vas a hacer tú eso? Él dice, es mi naturaleza, algo así, tengo que hacerlo. Entonces él se acuesta, el casero le tranca la puerta, en la mañana cuando va a salir a ejecutar la acción que él quería hacerla por dignidad, no logra salir y también hace una reflexión, bueno, esta persona que no me quiere dejar salir, lo está haciendo porque me quiere, tengo que comprender, tengo que tener comprensión de eso y voy a aceptar esta realidad que se me está presentando. Fíjense que no cae en ira, no cae en rabia, es todo un control que por eso uno lo asocia con el estoicismo, que lo hace sumamente interesante, ¿no? Una templanza. Y es todo desde una intelectualidad. De hecho, Dios se encuentra bajo un concepto de inteligencia, ¿no? Es una visión inteligente. Entonces, bueno, pienso que este filósofo nos deja mucho aprendizaje de cómo llevar nuestras vidas. Y yo retomaría también, Andrés, algo muy importante. Yo sé que él lo toma de René Descartes. Hay una palabra clave para René Descartes, que era la duda. Okay. Hay que dudar de todo. Tal vez a algunos no les guste porque están acostumbrados a creer sencillamente lo que le ponen enfrente, a decir que esto es así, a no dudar. No, yo creo que la filosofía nos invita a dudar. Y yo creo que Baruch Spinoza entendió eso. Sí, dudar y dar respuestas a esa realidad que yo tengo allí. Y luego verificar de una manera matemática, en este caso como él lo hace, a llegar a unas verdades. Pero tú tienes que llegar a eso. Y tú tienes que creer en tu Dios porque tú estás convencido desde tu inteligencia, desde la razón, de que eso tiene una existencia. Pero todo arranca con un elemento de duda. Por eso es que uno de los filósofos, creo yo, que influyó mucho en el pensamiento de Baruch Spinoza es René Descartes, además de Aristóteles, aunque él, digamos que él en eso lo supera, ¿no? Claro. Pero es lo que hace a este filósofo tan interesante y apasiona, ¿no? Y que los invito a que lo revisen, a que lo chequeen, porque de verdad tiene mucho que decir a este mundo actual, específicamente a esta situación en la que nosotros
que estamos viviendo. Y dudar no es traicionar a nadie. Dudar es ir más allá de la mera realidad y conseguir esas verdades que yo necesito y que yo estoy buscando. Claro. Por allí van las cosas con Baruch Spinoza. Sabes que conversando aquí sobre Spinoza, escuchándolo y también leyéndolo, me pareciera que hay una influencia de Spinoza en Nietzsche, y estaba leyendo, por ejemplo, este concepto del conatus en Spinoza, que es sobre como este impulso vital. No sé si puedes hablarnos un poco de esto. Sí. Él hace, así como hace referencia a la bienaventuranza, hace referencia al conatus. El conatus viene a ser para Baruch Spinoza como un motor que mueve, como un impulso, como una fuerza que me eleva. Para otros filósofos será la voluntad. Tú nombrabas a Nietzsche. Nietzsche habla de la voluntad, Emmanuel Kant habla de la voluntad, Schopenhauer habla de la voluntad como un impulso. En Baruch Spinoza tiene como que la misma concordancia. Es un impulso, pero es un impulso que una vez logrado, y él lo expresa, es gozo, es alegría, es disfrute, ¿no? Y es eso, él lo expresa de esa manera. Es un conato, es un conato, salió porque lo descubrí, llegué, y eso es lo que a mí me mueve. Y fíjense qué bonito eso cuando uno encuentra a una persona que está abatida, que no tiene sentido a la vida. No solamente Nietzsche consiguió referencia allí, también Jean-Paul Sartre. Okay. Los existencialistas toman mucho de Baruch Spinoza, porque si bien es cierto que a lo mejor rompe con esquemas tradicionales nuestros, y alguien podría decir, no me gusta porque no está de acuerdo con lo que yo creo. Bueno, sería un error en un mundo en el que vivimos decir que no estoy de acuerdo porque ya yo tengo un dogma. No, Claro. yo pienso que es importante impulsarnos y buscar desde adentro ese conatos que se convierte en una bienaventuranza, porque fortalece el yo interno y comienzas a ver las cosas de otra manera. Comienzas a ser constructivo, comienzas a verificar que la libertad también es una necesidad y que está allí. Y es creación. Y es creación, porque tú mismo la creas. Claro. Porque forma parte de ese cosmos general, de ese universo general, que al final la pregunta, ¿quién es? Dios. Para él es Dios. Claro. Por eso es panteísta, ¿no? Pero esas son las cosas interesantes que no se les ha visto, que nadie quiere verlas en Baruch Spinoza, porque pareciera que al inicio ese elemento panteísta critica a la iglesia, no es que la critica, es que hizo un estudio de las escrituras y dice, para mí eso es superstición, y a lo mejor puede caer mal a alguien que tiene su fe bien arraigada, que te diga es que hay mucha superstición. Claro. Pero hagamos el análisis, veamos por qué él dice que eso es superstición, a ver qué elementos hay allí. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, esta idea de lo divino que viene de Platón y del neoplatonismo, que lo asemeja al bien, es como, o sea, por ejemplo, Plotino dice que la belleza y el bien es acercar el alma a Dios. Y normalmente este acercamiento se ha entendido como un ascetismo, como una autoprohibición de cosas que no hacer. En cambio, yo lo que veo con esta concepción de Spinoza, que es como Dios es la totalidad de lo real, que ya no se basa en lo ascético, en la prohibición, sino en un exceso, en una generación. Ya no es como que una castración, que normalmente se podría entender de esa manera, sino como que una creación, un exceso. Por eso me pareció como que sentí que Nietzsche, ya saliendo del punto de lo metafísico, se había basado mucho en eso, como para lo de la voluntad de poder. Sí, allí podríamos decir lo siguiente, Andrés. Para los que ya han estudiado filosofía, que tienen, por ejemplo, las personas que están con nosotros, que han pasado nivel 1 en este caso, y que han visto a Platón y Aristóteles, y aquellos que no han visto filosofía, pues les comento que hay algunos filósofos griegos que
hicieron referencia a la divinidad, no exactamente al elemento de la divinidad como un elemento religioso, Al trascendente. pero tú diste la palabra, el bien, el bien. ¿De dónde sale el concepto de bien? ¿Y qué es su contrario? El mal. Entonces allí ya tenemos dos cosas, un bien por un lado y el mal por el otro. Los griegos trabajan muy bien estos elementos, el cuerpo, alma, etc. Pero para Baruch Spinoza, y él mantiene el elemento de la búsqueda del bien, pero se queda solamente en el bien. Él dice que el mal también forma parte de esa integralidad, pero que la idea es que como es una totalidad, el bien debería de arropar de cualquier manera esos elementos que nosotros consideramos que no son buenos, por el mismo ímpetu. ¿Por qué existe algo malo? ¿Por qué existe algo dañino? ¿Por qué existe alguien que siente angustia? Porque aflojaste, y eso bien lo explica Platón, porque aflojaste el bien. Porque cuando tú comienzas a disminuir esa divinidad que tú consideras que es bueno, por otro lado se sube como un tubo de ensayo, comienza a subirse el otro. Entonces la idea es que cuando tú tomas conciencia racionalmente que esto es lo más importante, el bien es lo más importante, pues tú consideras que allí eso forma parte de una totalidad. Pero ahí tiene una influencia de los filósofos griegos, ¿no? Y él hace un estudio muy limpio sobre lo que son las escrituras, tanto de la Torá como de la Biblia cristiana católica. Y la revisa muy bien. Y sus observaciones es un asunto de ver, porque él limpia qué es lo que es divinidad y qué es lo que es superstición, pero le da mucha importancia a las necesidades del ser humano, a las necesidades del hombre. Y por eso se dice que allí hay un elemento ontológico dentro de su filosofía, Okay. porque va hacia lo más valioso del individuo, a su propio ser, que es el ser el que sale, el que emana, y que al final forma parte de esa totalidad, ¿no? ¿Qué sería este elemento ontológico? ¿Qué es ontológico? El elemento, cuando nosotros decimos que un filósofo tiene una concepción ontológica, es que le da importancia y es muy predominante el elemento de ser, el mundo, en nuestro mundo interno. Sin hacer, en el caso de Baruch Spinoza, sin hacer una división entre lo ontológico y lo óntico. Nos recuerden que Baruch Spinoza es la totalidad del ser, Dios como el ser que integra todo, por lo tanto no hay posibilidades de una división. Habrá un paralelismo, porque de hecho en la ética, en el libro de la ética, él lo explica, pero lo explica porque dice, bueno, hay unos paralelos, pero son unos paralelos del todo. No son algo que está por separado, el cuerpo por un lado, la mente por el otro. No, es una gran integralidad. Lógicamente, una vez que se llega al siglo XVIII, bueno, David Hume y muchos otros filósofos comienzan a romper con ese esquema. Pero vamos a valorar el esfuerzo que hizo filosófico de pensamiento para romper con ciertos esquemas metafísicos que traía las religiones, como para decir, vamos a darle más predominancia al ser humano, al hombre dentro de su fortaleza, y no aleja el elemento teológico, solo que en un marco del todo, pues en un marco panteísta, como él bien lo presenta. Ok. Y volviendo sobre la idea de libertad, ¿qué sería la libertad para Spinoza entonces? La libertad, una vez que él rompe con el libre albedrío, porque dice que la libertad no es decidir, yo decido qué es bueno y qué es malo, si esto me conviene o no me conviene, porque en el libre albedrío eso sería la libertad. En la libertad es dejarse llevar, para Baruch Spinoza, dejarse llevar por la necesidad que hay a mi alrededor. Yo soy una persona adaptativa y me adapto a todo lo que yo tengo allí. Ya todo está dado, ya todo está allí. Entonces tú lo que tienes que seguir tu ritmo de vida con la realidad que tú tienes, con este elemento que te acompaña, porque es la misma realidad la que te va llevando a seguir siendo tú mismo. Entonces es como que dejarse llevar por lo que ya tú tienes alrededor, porque ya eso es lo que él llama la necesidad. Es la necesidad que tengo yo como ser humano, como persona, como profesional, de dejarme llevar por todo
por todo lo que yo tengo alrededor. Pero que ya eso está allí, porque recuerda que si tú lo asumes así, tú eres parte de ese todo. Entonces, ¿qué vas a estar tomando decisiones de qué? Dice él, ¿no? ¿De qué? O sea, sencillamente déjate llevar por lo que tú ya decidiste como persona. Y tú decidiste ser educador, ser psicólogo. Y bueno, eso fue donde a ti te llevó. Por eso es que parece estoico en estas cosas, ¿no? Sí, es lo que pensaba. Entonces, bueno, ya, aquí estoy y estas cosas las voy a hacer bien, porque esto es lo que, por donde yo voy. Pues yo soy parte de la naturaleza me colocó aquí, me dijo que yo tenía que hacer esto y tú te dejas llevar. Lo importante es que desde el punto de vista racional, todo lo que tú hagas tiene que ser bien hecho. Okay. No puedes equivocar, no, pero que esa gente que al final no le gusta, no, analiza por qué no te gusta. Analiza por qué tú tuviste ese bajón, como le dije anteriormente. Cuando tú te descubres en el marco de tu libertad que lo que tú estás haciendo tuvo un bajón, tú mismo dices, no, ya va, es que si mi libertad me llevó a esto, pero tengo un declive, porque los seres humanos tenemos nuestros bajones. Él dice, no, pero es que si mi libertad forma parte de todo esto, lo que tengo es que equilibrarme para volver a conseguir el gozo, la alegría. Él habla mucho de alegría, porque la alegría es cuando yo me siento bien con la realidad que yo tengo, con lo que tengo, con la familia, con mi profesión. O sea, es una integralidad, y esa es la libertad que él propaga, ¿no? Forma parte de eso. Ya aquí libre albedrío no vale. Uno puede, no me gustó esto y me cambio para esto. No, ya está predeterminado. Ya tú tienes que seguir ese camino. Y bajo esa concepción que él le da de, bueno, hacer, de que lo que tú hagas, hágalo bien. Y cuando tuviste una tristeza que te hundió, pues con la misma fuerza, porque es parte de tu libertad, y es una necesidad, porque es una necesidad que tú te equipares con la totalidad. Tú no puedes andar fuera de eso, porque Dios es bondad, Dios es todo. Entonces, bueno, esa es la posición de él, ¿no? Es Ya, interesante. es como es interesante, sí, porque desde el punto de vista estoico, ellos hablan del destino, como de asumir el destino. Sí. Y Nietzsche toma eso y lo plantea desde el amor fati, que dice, ama tu destino. Entonces, como hay una intención en lo predeterminado como tal. Es como que sí, en la vida hay como caminos predeterminados, pero tienes que vivirlo con intención. Lo dice, el Rey León lo dice, sí, encuentra tu lugar en el ciclo de la vida. Sí. Ahora, queda esta posición de libertad. Bueno, yo voy a decirlo como yo lo he entendido desde Barba Espinosa. Da mucha tranquilidad. Da tranquilidad porque no tienes que andar sufriendo con tomar decisiones para acá, para allá, no. Esto es, y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer sin andar esperando recompensa por allá arriba, porque ahí es donde viene el rompimiento metafísico de que hay un arriba y hay un abajo. No, aquí hay una línea, y hay una sola situación. Entonces, yo camino con eso, y eso da mucha tranquilidad, incluso con la aceptación de la muerte, porque es otro tema interesante en el campo existencial, ¿no? Eso está allí y eso es parte de la totalidad. Después cuando ya yo no esté, yo sencillamente voy a formar parte del cosmos y voy a estar allí en esa totalidad. Bueno, a algunos le dan mucha tranquilidad. Y bueno, en los que estamos muchas veces ayudando a otras personas en el campo de la orientación, en el campo de la psicología, nosotros podemos encontrarnos con situaciones de seres humanos que no tienen ningún tipo de formación ni de religiosa ni nada, que te pueden presentar estas situaciones de la sociedad actual. Todos estos elementos que estamos viviendo nosotros en la actualidad, donde hay gente que no se siente ellos mismos, donde hay gente que por situaciones económicas decaen. Bueno, ¿por qué no agarrar un poquito de Baruch Spinoza y conversar con esa persona, hacerle ver qué es tristeza, qué es melancolía y qué es alegría y cómo repotenciar ese mundo interno en ese marco de la libertad? Porque la gente sufre cuando toma una mala decisión. Tomó una mala decisión y Ruan se fue para abajo, se divorció, se quebró, etc. Okay. Entonces, no sé qué puedan pensar los psicólogos que me puedan estar escuchando, pero sí, ¿qué podríamos decirles? este elemento psicológico, este elemento filosófico ayuda al elemento psicológico de un individuo, porque tú lo que estás es fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo.
lo que conversábamos hace un rato, ese motor inmóvil está allí, pero que tú tienes que moverlo, Ok. ¿no? Para llegar a una bienaventuranza, para llegar al goce, al disfrute, a la alegría total. Pero lógicamente en ese todo y en esa integralidad, pues también hay bajones en el ser humano. Pero hay gente que no consigue respuesta. ¿Y qué tal que de una manera inteligente, bajo esta concepción filosófica, uno pueda ayudar a una persona? Independientemente de lo clínico, porque habrá... Sí, independientemente de lo clínico. Pero hay gente que no necesariamente necesita pastillas, Exacto. sino que necesita revisarse consigo mismo para revisar sus propias creencias. Ok. ¿Cuánta gente no cae en un caos desde el punto de vista religioso? Y no digo que hay que fortalecer un ateísmo o fortalecer lo negativo, no, sencillamente la misma persona tiene que darse cuenta de la importancia que tiene como persona, como ser humano, para luego aceptar un elemento teológico. Por esa vía uno podría ayudar a muchas personas. Y las personas que están, por ejemplo, negadas al elemento teológico, pero aún así sufren y no encuentran como un sentido en este sufrimiento, piensan que es como... Bueno, yo creo que Baruch Spinoza le diría a esas personas, bueno, si tú tienes problemas con eso, mira, al final hay una totalidad que tú mismo vas a descubrir y en esta totalidad tú vives. Y se puede ayudar desde allí y él mismo, Andrés, va a llegar a esa conclusión. Hay gente que se niega cualquier posibilidad metafísica, está bien, pero al final, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces vamos a ayudarte a descubrir desde tu propio ser qué es lo que tú quieres y al final va a llegar a la misma conclusión, ya sea encontrando una presencia divina que fortalece tu vida o ya sea encontrando un elemento de un todo que resuelve las cosas a la mejor manera panteísta de Baruch Spinoza. Vamos a complementarnos como personas, tú tienes que convivir con otra persona, tú tienes que resolver unos problemas económicos y en esa totalidad se comienza a crecer. Eso sí, tiene que haber un acompañamiento. Nadie va a llegar solo a una conclusión de esta. Recuerda que la clave de la filosofía de Baruch Spinoza y del mismo Descartes es la razón. Hay que razonar, es un manejo intelectual que nos viene de Platón, el mundo sensitivo, el mundo intelectivo. Ahora vamos a darle fuerza al intelectivo y vamos a salir un poco del vulgo. Entonces creo que Baruch Spinoza aporta muchísimo a aquellas personas que sienten incluso vacíos espirituales. Bueno, no hablamos, el tema espiritual también es muy importante en Baruch Spinoza, ¿no? Porque el elemento espiritual lo ve como esa fuerza interna que tiene el individuo para poder aceptar la totalidad. Claro. Entonces, eso es lo que hace, como les dije antes, es importante Baruch Spinoza como filósofo. Se podría decir que en el paso del pensamiento religioso al científico, Spinoza tuvo un papel importante. Bueno, el tema científico siempre va a chocar con lo religioso, ¿no? ¿Sí? El tema importante allí es que él no hace esas diferencias. Todo está dentro, Todo está ahí. todo está dentro. Y eso es lo que él presenta y lo que lo hace interesante. Y él no genera divisiones, todo está allí. Y allí él mete todo, pues. Y por eso es que él dice, bueno, voy a presentar la ética bajo un esquema matemático. Ahora, también era porque necesitaba ese lenguaje para que no se metieran con él, porque entonces iba a presentar una ética que tiene un elemento subjetivo, le iban a decir, pero eso no tiene cientificidad. Entonces, ¿qué hizo él? Marcarlo en un esquema matemático. Una estrategia que el que lo lee y que lo revisa no lo va a cuestionar, porque ya viene con un elemento matemático de Euclides, nada más y nada menos. Entonces fue una habilidad de él de decir, esto no me lo van a tumbar porque lo voy a meter en este esquema. Claro. Sí. Fue una estrategia. ¿Eh? Sí, siempre, Sí, de alguna forma siempre me parece interesante este tipo de filósofos que a la vez son matemáticos, pero tienen un elemento trascendente como Leibniz también, con la monadología, pero era matemático. Sí. El mismo Leibniz siempre estuvo atento, aunque sus ideas son diferentes, siempre estuvo muy atento a las reflexiones y le hizo mucho seguimiento y le mandó gente para conversar con él. Pero bueno, eran filósofos con diferentes maneras de ver la realidad, pero que se respetaban en el campo del pensamiento, en el campo intelectual, ¿no? Sí. Que es lo que nosotros en nuestro mundo tenemos que hacer, ¿no? Recobrar el respeto por la creencia del otro,
y escucharnos, ¿no? Él en su tratado de política y en el tratado de teología y política recomienda muchísimo que la religión, dada la experiencia de él, no se meta en la política y no se meta en esas decisiones, ¿no? También otro que estuvo por allí rondando en su pensamiento fue Hobbes, ¿no? Y él leyó a Hobbes y revisó su pensamiento. Y Hobbes coincide con él en que la religión no tiene cabida en esos elementos políticos porque truncan el conocimiento y nunca van a estar de acuerdo, ¿no? Siempre van a llevar la contraria a las decisiones del filósofo, del científico, del que razona. Ok. Entonces, es un poco sí. Y a grandes rasgos, Sí. ¿qué podría decirnos Spinoza sobre la política? Bueno, cuando él se mete con el elemento político, la referencia es la que te di. El elemento político siempre tiene que estar fuera de cualquier elemento religioso. Ok. De cualquier elemento religioso porque chocan de su estructura, ¿no? En el tema de decisiones, porque él sufrió eso, él viene de haber sido excomulgado, ¿no? Y el elemento religioso fue el que tomó la decisión. Y después entonces vinieron como que las referencias, no le den trabajo porque viene expulsado, etc. Entonces decía, bueno, él lo ayudó muchísimo a estos dos hermanos holandeses políticos porque era una política de respetar el pensamiento del otro y respetar la creencia del otro. Ese elemento de política es la más adecuada y la más recomendada por Baruch Spinoza. Importante. ¿Algo más que quiera decirnos sobre Spinoza que le parezca relevante? Importante. Bueno, retomo la importancia que tiene el dudar. Retomo de Baruch Spinoza la importancia de pensar por nosotros mismos. Eso no hace daño. A veces el hombre, la mujer, el ser humano necesita encontrarse consigo mismo cuando ves que esa realidad se te está cayendo, cuando ves que esa realidad ya no es parte de tu ser. La invitación, y creo que Baruch Spinoza lo diría así, comienza a revisarte a ti mismo en el marco de la totalidad y la necesidad que hay alrededor, tu propia problemática, tus propias necesidades, y comienza a generar tu propia fuerza para poder conseguir tus propias soluciones en ese marco de un todo, ¿no? Y me parece que es una recomendación interesante, independientemente de qué creencia tenga la persona. Es importante pasar a hacer este paso. Y la filosofía, como bien él lo dice, la filosofía es para eso. Para eso. Y él la cuida. Y por eso que cuando él mete la ética en un esquema algebraico, él dice es porque quiero defender el pensamiento filosófico. Porque el pensamiento filosófico es el que me lleva a mí a hacer estas reflexiones. Y lo defiende a capa y espada. Por eso uno dice es el filósofo de los filósofos. Claro. Porque siempre mantuvo esa capacidad de pensar por sí mismo y de producir, claro, en el marco de esa totalidad que él tenía, pero él viene de una experiencia muy negativa. ¿Cuántos años tenía cuando lo sacaron de allí? 24 años, 23, 24 años. Y bueno, y estuvo trabajando puliendo lentes, poniéndolo. Ese era su trabajo y allí ganaba algo de dinero. Y en algún momento tuvo sus crisis, porque él lo dice, hubo un momento en el que nadie compraba lentes, nadie mandaba a pulir lentes, entonces tuvo que hacer cualquier cosa, pero en el marco de su situación y de un todo, él decía, esto va a pasar, esto hay que aguantarlo, esto hay que llevarlo, lo veo también de una manera alegre, lo veo también de una manera optimista, porque dentro del todo, esta es sencillamente una fase para poder llegar allá. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como personas, como seres humanos, y bueno, y la invitación a amar a la filosofía. Y para eso tenemos el diplomado y para eso estamos haciendo este trabajo en CENFI. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, profesor. Excelente esa reflexión final. Así que bueno, hasta la próxima. Todo.